Quisiera, antes que nada, agradecer en nombre de las autoridades monetarias del Banco Central la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa que normalmente, regularmente realizamos en cada trimestre y que damos a conocer cuáles han sido los resultados económicos y por dónde vienen las perspectivas de nuestra economía. Debo informarles, en primer lugar, que la economía dominicana, medida en términos reales del Producto Interno Bruto Real, experimentó un vigoroso crecimiento durante el primer trimestre del orden de 5,5%. Debo señalarle que evidentemente estuvo influenciado en una parte en el bajo crecimiento que tuvo la economía en enero-marzo del pasado año. Pero destacar que los sectores que han generado este crecimiento durante el periodo de enero-marzo del 2014 son los mismos y son las mismas actividades que registraron un crecimiento de 7,3% en octubre-diciembre del pasado año. En enero-marzo de 2014, entonces, el producto creció 5,5%, ya que los efectos de las medidas de estímulo implementadas de manera coordinada entre la política fiscal y la política monetaria a partir de la segunda mitad del año 2013 continúan incidiendo positivamente en el quehacer económico dominicano. ¿Cuáles fueron los sectores que generaron este vigoroso crecimiento? Pues señores, todos los sectores tuvieron un crecimiento positivo. El agropecuario en enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2% y en el octubre-diciembre de 7,7%. Es decir, es el mismo sector que influyó positivamente por su peso en el crecimiento de octubre-diciembre. En enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2%. La explotación de minas y canteras, o sea, la minería, tuvo un crecimiento de 35,3%. La manufactura local, que en enero-marzo tuvo una disminución en el ritmo de crecimiento negativo de 3,7%, fue negativo en enero-marzo del año 2013, menos 3,7%. Durante este año, en enero-marzo, tuvo un crecimiento de 5,9%. Repito, 5,9% tuvo como crecimiento la manufactura local en enero-marzo de 2014. La construcción tuvo un crecimiento de 14,6%. Y en esto hay que señalar que en este crecimiento del sector construcción tiene que ver los volúmenes de ventas, el auge de la construcción privada. Primero, el auge de la construcción privada. Y segundo, las inversiones que viene haciendo el gobierno en la construcción de escuelas. El dinamismo del sector se refleja en el incremento
de los volúmenes de venta de cemento, pintura, varilla, en el orden de 28%, 15% y 14.1% respectivamente. Asimismo, las ventas de perfiles y estructuras metálicas aumentaron 1,9% y las de alucín y otros insumos se expandieron 7,7%. Lo que estoy diciendo es que los indicadores de construcción, que tuvo un crecimiento de 14.6%, están entre las ventas, cemento, pintura, varilla, perfiles y estructura metálica, alucín y otros insumos, y además los préstamos a la construcción. Las zonas francas crecieron 3,3% y servicios en general 4,3%, de los cuales comercio 3,6%, energía y agua 3,6%, hoteles, bares y restaurantes 8,9%, el valor agregado durante el trimestre del sector hoteles, bares y restaurantes 8,9%. En este efecto de hoteles, bares y restaurantes, debo mencionar el hecho de que incidió el aumento de 3,9% de la ocupación hotelera, al pasar de 84.6% de la ocupación hotelera durante el pasado trimestre y el año a 88,5% fue la ocupación hotelera durante este trimestre. Y el incremento, además, incidió de 2,1% en las habitaciones disponibles al incorporarse 1.396 unidades adicionales. Es decir, que el sector turismo viene dando señales que van en una dirección correcta en términos de crecimiento y de aporte en términos de valor agregado. Tuvo un crecimiento, como señalé, de 8,9% en términos de valor agregado y de 9% en términos de generación de ingresos. Y que además este sector incorporó nuevas habitaciones, 1.396 nuevas habitaciones. Definitivamente, el sector turismo está jugando un papel muy importante en el ritmo de la actividad. El valor agregado de hoteles, bares y restaurantes fue de 8,9, como señalé. La tasa de ocupación hotelera de 88,5%, resumiendo. El flujo turístico de 4,9%. Los ingresos por turismo, en términos de balanza de pago, de un 9%. Las habitaciones hoteleras adicionales, las nuevas unidades de habitaciones, 1.396. Y el flujo turístico, debo decirle que en abril el sector turístico, y lo dijo el ministro de Turismo, tuvo un crecimiento de 14%. Es decir, que ya eso nos dice la pauta y el camino de por dónde anda el sector turístico, que es el sector o uno de los sectores estratégicos de la política económica del presidente, licenciado Danilo Medina, que se ha fijado como meta convertir en ese sector en el principal generador de divisas, que ya de hecho es uno, junto con remesa lo es, de ocupación, de empleo y además de generación de la actividad económica. En este sentido, las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos Internos durante enero-marzo
fue de 7,6%, lo que contrasta con la caída de 0,6% del mismo periodo del año anterior. Es decir, se nota la diferencia. Las ventas han aumentado sustancialmente y tienen un 7,6% de crecimiento en el periodo. Las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos fue de 7,6%, el sector de las industrias 13,5%, dentro de ellos construcción 63,6%, explotación de minas y canteras 41,6% y manufactura, como señalé, 5,7%. Y los servicios, comercio 9,6%, comunicaciones 2,3%, hoteles, bares y restaurantes 13,4%, e intermediación financiera, seguros y otros 8,5%. En total, las ventas totales reportadas por las empresas formales a la Dirección General de Impuestos fueron 7,6%. Y eso lo que indica es que eso va consono con lo que ha registrado cuentas nacionales en términos de crecimiento de la actividad económica. Porque siempre dicen que cuando los reportes de la Dirección General de Impuestos Internos no van en términos de la misma dirección de los resultados que se dan, es porque si las ventas no van bien, entonces el producto no puede ir bien. Sin tomar en consideración que hay sectores que pesan mucho en la actividad económica, como el sector agropecuario, que está exento de impuestos. Y hay otros más, zonas francas, etcétera. Pero para los que usan ese argumento, le hemos presentado las ventas totales reportadas por las empresas formales en la Dirección General de Impuestos Internos. Por otro lado, y esta es una primicia que quisiera señalar, es que el empleo que nosotros habíamos dicho en el informe del año pasado, que se había incrementado en 96.261 empleos, aumentos de empleo del sector formal, y que en términos netos hubo una disminución de unos 26.460 empleos del sector informal, y eso arrojaba un resultado neto de empleos netos de 69.801. Pues bien, eso ocurrió de octubre a octubre. En términos netos, fueron 69.801. En términos de aumento de empleo fueron 96.000. Le restamos los informales y quedamos con los 69.801. Señores, esta es otra importante información. De acuerdo a los resultados que tenemos a marzo, de octubre 13 a marzo 14, en forma muy preliminar todavía, en esos 6 meses se han generado 72.003 empleos. 72.003 empleos, que sumado a los 69.801 netos, estamos hablando que tenemos un incremento en 18 meses de 141.804 nuevos empleos, anulando el efecto que evidentemente no fue mayor por el aumento de la población económicamente activa, que va también creciendo. Repito, en los últimos 18 meses, la economía dominicana, de acuerdo a nuestra encuesta que realizamos
periódicamente para medir el nivel de empleo, encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, el ritmo de generación de empleos netos se ha duplicado fruto del mayor dinamismo de la economía. Estamos hablando de 141.804 empleos en 18 meses. Esa es una importante información, consideramos nosotros. ¿Por qué? Porque la economía comienza a asimilar uno de los problemas principales que tiene, que es el desempleo. La inflación mensual y acumulada, habíamos dicho que la inflación mensual había alcanzado, en términos de precios, durante el primer trimestre, acumulada 1.10, enero-marzo, y ahora ya tenemos los datos que nos los dieron, o sea, ya los publicamos, de crecimiento del mes de abril, y la inflación de enero a abril es 1,53. 1,53. Eso es una variación de 0,43 adicional al 1,10 de enero-marzo, ubicándose la inflación acumulada en los primeros 4 meses del año en 1,53%. En cuanto a la inflación interanual, la misma alcanzó 3,49%, en línea con el límite inferior de rango meta de 4,5% que está en el marco macroeconómico de más o menos 1% para 2014. En términos, eso quiere decir que nosotros este año, si seguimos como vamos, podemos alcanzar, igual que el año pasado, un resultado como fue programado o por debajo del límite inferior, que fue que iba a estar entre 4,5 más o menos 1 hacia arriba o hacia abajo. En América Latina, la República Dominicana tiene hoy, con el 3,49 en términos interanuales y en términos de 12 meses, tiene la cuarta inflación de América Latina. Puedo decirle que Colombia tiene 2,72, Ecuador tiene 3,23 y es una economía dolarizada, Guatemala 3,28, República Dominicana 3,49, México 3,50, mayor que la nuestra, Panamá 3,50, Perú 3,52, Costa Rica 3,68, Chile 4,30, Nicaragua 4,90, Honduras 5,97, Bolivia 6,22, Brasil 6,28, Paraguay 6,40 y Uruguay 9,18. No se incluyó el caso de Venezuela, por razones obvias. Venezuela tiene una inflación que sobrepasa 2 dígitos muy lejos. En cuanto a las exportaciones, en términos del sector externo, debo decirles también una primicia importante, por lo menos eso pensamos en el Banco Central, es que tuvimos un resultado en la cuenta corriente de 93,4%. Recuerden que el año pasado, en enero-marzo, tuvimos menos 178,6. Y en el 2012 tuvimos menos 495,4. Y en el 2011 tuvimos menos 490,6. En el 2010,
menos 236.8. Si vemos esa secuencia de años, de los últimos 5 años, en el 2014 tenemos un superávit de 93.4%. Y eso es algo positivo. Baja inflación, fuerte crecimiento y una cuenta corriente de 93.4%. Y lo otro es que la balanza global de pagos, que es la sumatoria de la cuenta corriente y la cuenta de capital, o sea, el balance, la cuenta corriente y la cuenta de capital, el resultado cerró con 719.5 millones positivos. Cuenta corriente positiva, resultado global de balanza de pago positiva en 719.5 millones. Ojo, ahí no está incluido los ingresos de los bonos que se colocaron después del cierre de marzo. Porque se puede pensar que ese resultado fue por el ingreso de los bonos soberanos y que, ajá, qué bueno. No, fue mucho antes de eso, estamos hablando a marzo. Las exportaciones totales cerraron en enero-marzo con un crecimiento interanual de 5,5 y en términos de lo que va del periodo, de 5,5%. 5,5%. Una cosa importante es que en las exportaciones, este resultado se sustenta en el comportamiento de sus principales componentes. A saber, en el caso de las exportaciones totales se registró un crecimiento de 5,5% como consecuencia del aumento de 7,1 en las exportaciones nacionales y de 3,9 del sector zona franca. Dentro de las exportaciones nacionales se destaca, y esto es importante, el incremento en las exportaciones de oro, que fue 39.7%, los bienes adquiridos en puertos, 8%, cónsono con el comportamiento que ha venido registrando en los meses recientes el turismo. Las exportaciones de cacao tuvieron un crecimiento de 47.6%, incentivadas por la mejoría en los precios internacionales y de los productos menores que crecieron 1.3%, contrastando positivamente con la caída que experimentaron estas exportaciones durante el primer trimestre del 2013. Recuerden que el año pasado solo se creció porque crecieron la zona franca y la exportación de ferroníquel, de oro y plata, perdón, de oro y plata, porque ferroníquel no tuvo crecimiento positivo. Solamente esas dos variables. El resto de los productos de exportación no tuvieron resultados positivos. En las importaciones, debo decirles que las importaciones no petroleras crecieron 4,1%, alcanzando la totalidad de las importaciones 3.969,1%, de las cuales las no petroleras disminuyeron y las otras importaciones tuvieron un crecimiento de 129.8 millones menores que el monto registrado durante el periodo del 2013. En cuanto a las remesas familiares, es importante señalar que el incremento de las remesas familiares
fue un crecimiento de 3,5% con respecto al monto recibido en el periodo del año anterior, lo cual evidencia los efectos positivos de la recuperación económica de los Estados Unidos, con una participación de alrededor del 60% en el total de las remesas recibidas en el país. Vale destacar que la cifra de remesas familiares presentadas en este informe tiene una cobertura amplia de esta partida, cambio asumido al momento de adopción de la nueva metodología del sexto manual de la balanza de pago. Es decir, hoy nosotros tenemos 1.155 millones, 1.155.9 millones de remesas. Y el año pasado teníamos 1.116.8 millones. La inversión extranjera directa fue otra de las variables que jugó un rol importante. Registró 566.8 millones de dólares la inversión extranjera directa, que es un aumento de 4.4% con respecto al periodo del 2013, que fue de 543 millones de dólares, lo cual corrobora la confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana, apostando a inversiones a más largo plazo, porque son inversiones directas que se quedan y generan valor agregado y generan empleo. Nosotros hemos estimado que este año sobrepasaremos los 2.000 millones, aproximadamente 2.200 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por el otro lado, y hablando de tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio el año pasado fue de 5,6% en el año entero, del 31 de diciembre al 31 de diciembre de 2013, y la República Dominicana estuvo entre los países que menor depreciación del tipo de cambio tuvo. Este año, del 31 de diciembre de 2013 al 14 de mayo del 2014, la depreciación está en 1,1%, es decir, menos 1,1. Esa es la depreciación que tiene el dólar. Venezuela tiene un 87.1 de depreciación, Argentina tiene un 18,9% de depreciación, Costa Rica tiene 9.4 de depreciación, Uruguay 6.9 de depreciación, Chile 4.6 de depreciación, Nicaragua 1.8, Dominicana tiene 1,1 y Honduras 1%. Otros países como México, Brasil, están en la línea horizontal, por encima de la línea horizontal, y tienen apreciación. Por ejemplo, Brasil ha apreciado su moneda en 5,9% y México en 1.4% y Perú en 0.5% y Colombia en 0.4%. ¿Eso es bueno o es malo? Los países que aprecian su moneda se alejan de las posibilidades de exportar y de competir con mejores resultados. Y eso se refleja en otras variables de la economía de ese país que tiene una apreciación muy fuerte. Esos son uno de los temas que muchos de estos países están enfrentando, y es cómo agilizar políticas que permitan que la economía no continúe asimilando por encima de lo posible una posición en dólares que luego pueden irse y que los colocaría en una posición muy débil para competir con países similares. El caso de Brasil es un caso patético.
que tiene 5,9% y tiene una tasa de política de más de 20%. La tasa de política del Banco Central es de 22%. Imagínense en cuánto está la tasa de préstamo. En el caso de Guatemala, de México, ¿cuál es? Paraguay. Paraguay. Es un país pequeño que tiene una apreciación de 3,9%. En términos del sector monetario, debo decirle que durante el primer trimestre del 2014, el Banco Central ha sido criticado porque ha mantenido una postura de política neutra. Es decir, ni expansiva ni contractiva, buscando la estabilidad. La banca mantiene niveles adecuados de liquidez con aproximadamente 20.000 millones. Me señalaba un amigo recientemente, un amigo que quiero mucho y que aprecio y respeto, me dijo, ¿y ustedes no están pensando en liberar el encaje legal? Y yo le dije al amigo, ¿tú sabes cuánto tiene la banca en overnight? Y creo que lo traje. 21.000 millones. Tiene 21.000 millones, 121.959, 459. O sea, tiene 21.000 millones, punto 2. Es decir, la banca tiene un exceso de liquidez en overnight que debiera estarlo prestando y colocándose en una posición más activa para poder empujar el aparato productivo y combatir el flagelo de la inflación. Porque es muy cómodo que el banco tire más recursos a la economía, pero entonces provocamos inflación y presionamos el tipo de cambio. La banca tiene recursos y que lo coloque. Lo que ha sucedido es que, en cierta medida, el crédito privado ha crecido en lo que va de año 12.700. ha crecido 12.703. 12.700 millones. Ha crecido el crédito. Pero un solo banco tiene el 87% del total de ese incremento. Es decir, alguien se está comiendo la naranja y no somos nosotros. Alguien se está comiendo la naranja y está siendo agresivo y está colocando y se ha tirado a la calle a prestar, y hay otros que están observando desde los bleachers para ver cuál va a ser la estrategia para salir de esos 20.000 millones. Colocarle más recursos a la banca de una forma o de otra, lo que puede traer como consecuencia es que nos aboquemos a afectar los objetivos del programa de inflación, porque entonces llenamos la economía de pesos y creamos una demanda, una sobredemanda, y eso va a crear una presión en el tipo de cambio, disminución de las reservas y podemos tener problemas de inflación. Lo que hay que hacer es que los recursos que hay, que el sistema financiero haga un esfuerzo y comience a colocarlo en términos y condiciones como están acostumbrados a hacerlo. Pero alguien se está comiendo la naranja y ha colocado el 87% de esos 12.000 y tantos millones de pesos que han sido colocados. Al cierre de 2014, el sistema financiero muestra un nivel de solvencia consolidada, es decir, todo el sistema financiero tiene un nivel de solvencia de 17.44%,
muy superior al 10% que establece la ley monetaria. La morosidad de la cartera de crédito es de apenas 1,98% y la rentabilidad del patrimonio de 17,63%. ¿Sabe qué significa eso? Con una inflación de 1,53, que hay una rentabilidad de 17, en términos reales, es un dinero que en términos reales que por diferencias están ganando. Y el coeficiente de la banca múltiple, sacando la banca múltiple del sistema financiero, es de 15,62%, por encima también del 10% que exigen las regulaciones. Y al cierre de marzo presenta una morosidad de su cartera de 1,92, mucho menor que todo el sistema, y la rentabilidad sobre el patrimonio promedio es de 19,7. Y hacemos el mismo ejercicio, 19,7 contra 1,53. Es muy bueno. Es decir, la banca ha demostrado que sabe hacer negocio, que está bien manejada, que tiene un nivel de capitalización adecuado, que tiene un nivel de morosidad muy bueno, porque lo que se estima es 2 y ellos tienen 1,92, y que además tienen un nivel de solvencia que le permite estar tranquila. Gracias a la banca comercial dominicana, yo pienso que fue uno de los factores principales para sortear la crisis que comenzó a incubarse en el 2007 y que terminó siendo una de las crisis más graves de toda el globo en la historia económica de los países. Y la República Dominicana la sorteó y salió airosa sin quedar muy afectada. Ahora lo que hace falta es que los recursos comiencen a fluir en la medida. Ahora hay un programa de bancarización, está la inclusión financiera, están los ex agentes bancarios, y hay una serie de servicios que ellos están preparando para salir a ofrecerlo, que va a contribuir a mejorar la colocación de recursos de todo el sistema financiero dominicano. Yo creo que hasta aquí le he dado una visión de lo que el Banco Central entiende ha sido el comportamiento, según nuestras fuentes y nuestras informaciones, de la economía dominicana. Crecimiento 5,5. Inflación 1,53. Abril. Tenemos un resultado de reservas netas de 4.800 millones. Esa no la mencioné. Y tenemos 170 empleos que mencioné. Creados. 141.804 nuevos empleos. Se han creado 140 en solo 18 meses. Es decir, que fácilmente, si seguimos como vamos, podemos llegar a la meta de 400.000 empleos este año. Y este año, en estos 4 años. En estos 4 años se puede llegar a la cifra de los 400.000 empleos. Y este año podemos llegar... 200.000. Este año podemos llegar de 72, en 6 meses podemos llegar a 100.000 empleos. O más. O algo más. Yo creo que los resultados son muy positivos
y las perspectivas mucho mejores. La República Dominicana, el hecho mismo de haber colocado un bono a 30 años es una señal de que los inversionistas extranjeros confían en lo que se está haciendo y hacia dónde vamos. Escuché al director general de impuestos que los ingresos habían crecido un 16.6%, que es muy bueno, y al director al ministro de Hacienda, de que la deuda externa había disminuido en 1,6%. Eso significa que nosotros a marzo estamos en términos de deuda cerca de los 28.000 y algo millones de dólares, deuda total, incluyendo la deuda externa y la interna, y la deuda del sector financiero. Con esto termino y le agradezco su presencia. Tuvo como crecimiento la manufactura local en enero-marzo de 2014. La construcción tuvo un crecimiento de 14,6%. Y en esto hay que señalar que en este crecimiento del sector construcción tiene que ver los volúmenes de ventas, el auge de la construcción privada. Primero, el auge de la construcción privada. Y segundo, las inversiones que viene haciendo el gobierno en la construcción de escuelas. El dinamismo del sector se refleja en el incremento de los volúmenes de venta de cemento, pintura, varilla, en el orden de 28%, 15% y 14.1% respectivamente. Asimismo, las ventas de perfiles y estructuras. Quisiera, antes que nada, agradecer en nombre de las autoridades monetarias del Banco Central la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa que normalmente, regularmente realizamos en cada trimestre y que damos a conocer cuáles han sido los resultados económicos y por dónde vienen las perspectivas de nuestra economía. Debo informarles, en primer lugar, que la economía dominicana, medida en términos reales del noviembre, de 7,7, es decir, es el mismo sector que influyó positivamente por su peso en el crecimiento de octubre-diciembre. En enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2%. La explotación de minas y canteras, o sea, la minería, tuvo un crecimiento de 35,3%. La manufactura local, que en enero-marzo tuvo una disminución en el ritmo de crecimiento negativo de 3,7%, fue negativo en enero-marzo del año 2013, menos 3,7%. Durante este año, en enero-marzo, tuvo un crecimiento de 5,9%. Repito, 5,9%, Producto Interno Bruto Real. Experimentó un vigoroso crecimiento durante el primer trimestre del orden de 5,5%.
Debo señalarle que evidentemente estuvo influenciado en una parte, en el bajo crecimiento que tuvo la economía en enero-marzo del pasado año. Pero destacar que los sectores que han generado este crecimiento durante el periodo de enero-marzo del 2014 son los mismos y son las mismas actividades que registraron un crecimiento de 7,3% en octubre-diciembre del pasado año. En enero-marzo de 2014, entonces, el producto creció 5,5%, ya que los efectos de las medidas de estímulo implementadas de manera coordinada entre la política fiscal y la política monetaria a partir de la segunda mitad del año 2013 continúan incidiendo positivamente en el quehacer económico dominicano. ¿Cuáles fueron los sectores que generaron este vigoroso crecimiento? Pues señores, todos los sectores tuvieron un crecimiento positivo. El agropecuario en enero-marzo tuvo un crecimiento de 6,2% y en el octubre-diciembre